El conflicto entre Estados Unidos y China sigue, y por el momento no se ve la luz al final del túnel. Especialmente, en los últimos meses, Estados Unidos ha hecho muchas noticias al tomar fuertes medidas para reducir la dependencia de algunos tipos de tecnología de origen chino. Uno de los anuncios más fuertes fue la de prohibir el uso de los equipos de telecomunicación de la empresa Huawei en Estados Unidos, y se han realizado las gestiones necesarias para sacudir a esta empresa china. Cabe mencionar que Huawei se ha convertido en la empresa número 1 a nivel mundial en equipos de telecomunicaciones. En China, además de Huawei, existen otras compañías que están dominando el mercado mundial, y uno de ellos es DJI, una empresa de fabricación de drones que está cubriendo el 74% del mercado mundial. Y sí, lo escucharon bien, el 74% de los drones que se vuelan en el mundo entero ha sido fabricado por esta empresa china. Esto significa que actualmente es prácticamente imposible que Estados Unidos evite que los drones chinos vuelen por los cielos de su territorio. Inclusive, existen datos estadísticos que indican que aproximadamente el 80% de los drones que son utilizados en Estados Unidos y Canadá son de la empresa DJI. Esto demuestra cómo China está liderando el campo de los drones y que su tecnología está mucho más adelantado que la de Estados Unidos. Y no es solamente en el hardware, sino también en la parte del software. Ante esta situación, cada vez aparecen más voces dentro de Estados Unidos que indican que se debe tener cuidado con los drones chinos. Esto es debido a que si los datos recolectados por estos dispositivos son enviados a China, podrían ser utilizados para el monitoreo de infraestructuras críticas estadounidenses y podrían inclusive facilitar la realización de ataques. Obviamente, no existe ninguna prueba seria de que exista fuga de información, pero muchos indican sus preocupaciones debido a que los drones son utilizados en diferentes áreas. Además de aplicaciones muy familiares para nosotros como la entrega de productos, los drones son utilizados para investigaciones criminales, para aplicaciones de telecomunicaciones, en agricultura, investigación científica, etc. Inclusive los drones son utilizados en actividades muy críticas como revisión de fallas de infraestructuras eléctricas y torres de comunicaciones, e inclusive se utilizan en aplicaciones relacionadas a seguridad nacional como los patrullajes militares. Debido a que están creciendo las voces de preocupación de usos masivos de drones de origen chino, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a dar las respuestas respectivas. En el pasado mes de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió de los peligros de que los drones chinos puedan recolectar información de Estados Unidos y que sean entregados a empresas y organizaciones de China. También el Departamento de Interior de Estados Unidos prohibió el uso de drones chinos. Según el medio de comunicación Bloomberg, el Departamento del Interior de Estados Unidos ha dejado de utilizar los drones chinos excepto para fines de emergencias como respuesta a desastres e incidentes. Y la prohibición incluye no solo a drones, sino también a repuestos de origen chino. Adicionalmente, como una forma de incrementar la investigación y desarrollo de los drones en Estados Unidos, en junio de este año el gobierno de Estados Unidos declaró a los drones como una industria estratégica y decidió entregar apoyo económico a las empresas de fabricación de drones de origen estadounidense. En diciembre del año pasado, South China Morning Post informó que el Congreso de Estados Unidos emitió un proyecto de ley que prohíbe la compra de drones fabricados en China y que inclusive exige el retiro de los drones que están siendo usados actualmente. Nuevamente, la razón era de que los drones de fabricación china podrían ser una amenaza para la seguridad nacional. Como dijimos anteriormente, además de las medidas en contra de los drones chinos, Estados Unidos está entregando soporte a las empresas de drones de Estados Unidos de manera paralela. Por ejemplo, en el paquete de incentivos económicos creado por la emergencia del COVID-19, se incluyó un apoyo económico a las empresas de drones de dicho país. Las empresas que recibirán la ayuda económica son Skydio, AirMap, Modal AI, Graffiti Enterprises y Obsidian Sensors. Estas empresas recibirán una ayuda económica de $13 millones. Sin embargo, a pesar del apoyo económico, los pronósticos indican que deberá pasar mucho tiempo para que las empresas de Estados Unidos puedan igualar la tecnología de las empresas chinas en el área de los drones. Por ejemplo, muchos expertos indican que en el caso de DJI tiene un dominio absoluto tanto en la parte tecnológica como de cobertura
del mercado. Las últimas medidas tomadas por Estados Unidos nos hacen entender que se ha iniciado una nueva guerra entre Estados Unidos y China, y que esta también tendrá una duración prolongada. Si le gustó el video, no se olvide de darnos un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. También nos daría muchas fuerzas si comparte el video en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video.